¿Has sentido alguna vez la curiosidad de saber si tu piel puede contar una historia que esté en armonía con tu fe? En un mundo donde los tatuajes son cada vez más comunes como forma de expresión personal, surge una pregunta persistente entre los cristianos: ¿es compatible tatuarse con la voluntad de Dios? ¿Realmente la Biblia prohíbe los tatuajes, o hay interpretaciones más profundas que podríamos estar pasando por alto? Imagínate descubrir que lo que pensabas saber sobre este tema podría ser diferente a lo que creías. ¿Estamos entendiendo correctamente las Escrituras, o estamos dejando escapar verdades más significativas? Te invito a explorar juntos lo que la Biblia realmente dice sobre los tatuajes y cómo esto podría impactar tu vida de fe de maneras que nunca imaginaste. La respuesta podría sorprenderte. Antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo es crucial para seguir compartiendo mensajes inspiradores y difundir la palabra de Dios. En la actualidad, el tema de los tatuajes genera muchas discusiones, especialmente entre la comunidad cristiana. Con la creciente popularidad de los tatuajes como forma de expresión, surge una duda común: ¿es un pecado hacerse un tatuaje? Muchos buscan reconciliar esta práctica con su fe en Dios y las enseñanzas de la Biblia. Siendo la palabra de Dios, la Biblia ofrece orientación en diversas áreas de la vida, incluyendo cómo cuidamos nuestro cuerpo. Sin embargo, la interpretación de cómo esto se aplica a los tatuajes puede variar. Cada persona busca entender cómo glorificar a Dios en sus decisiones diarias, y esto incluye la decisión de marcar su piel. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos tratarlo con respeto y reverencia. Algunos cristianos ven los tatuajes como una forma de expresión personal y una manera de testimoniar su fe en Cristo. Otros, sin embargo, interpretan las Escrituras de manera más conservadora, creyendo que marcar el cuerpo va en contra de las enseñanzas bíblicas. Esta diversidad de opiniones hace que el tema sea aún más interesante y complejo, requiriendo un análisis cuidadoso y fundamentado en las Escrituras. Las diferentes interpretaciones nos llevan a profundizar en lo que la Biblia realmente dice sobre el asunto. La historia de los tatuajes se remonta a tiempos antiguos, y su aceptación o rechazo ha cambiado a lo largo de las eras. En el contexto moderno, muchos jóvenes cristianos se encuentran en un dilema al considerar hacerse un tatuaje. La influencia cultural y las tendencias sociales a menudo chocan con los valores tradicionales enseñados por la Iglesia. Esto crea la necesidad de una reflexión profunda sobre lo que la Biblia dice acerca de marcar el cuerpo, buscando siempre el equilibrio entre fe y cultura. Comprender las raíces históricas de los tatuajes puede ayudar a aclarar esta cuestión. Versículos como Levítico 19:28 son citados con frecuencia: no os haréis cortes en el cuerpo por los muertos, ni os haréis tatuajes. Yo soy el Señor. Este pasaje nos remite a una ley específica dada al pueblo de Israel en un contexto muy particular. Comprender el contexto histórico y cultural es crucial para interpretar correctamente este mandamiento. Además del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también ofrece principios que pueden aplicarse a la cuestión de los tatuajes. Estos principios pueden guiarnos en nuestra búsqueda de entendimiento. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 19-20 nos recuerda: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y que habéis recibido de Dios? No sois vuestros, fuisteis comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Estos pasajes ayudan a moldear nuestra comprensión de cómo debemos cuidar nuestros cuerpos y honrar a Dios a través de ellos. Por lo tanto, al abordar el tema de los tatuajes, es importante considerar no solo el texto bíblico, sino también el contexto cultural e histórico, así como la aplicación práctica de las enseñanzas bíblicas en la vida moderna. La combinación de estos elementos nos proporciona una visión más clara. La motivación detrás de hacerse un tatuaje debe ser reflexionada a la luz de la fe en Dios y el deseo de glorificar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Continuemos este viaje de descubrimiento y reflexión sobre cómo equilibrar nuestras creencias con las prácticas culturales contemporáneas.
Al fin y al cabo, cada decisión debe tomarse basándose en la oración y la búsqueda de la voluntad divina, siempre considerando nuestra relación con Cristo y la importancia de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Este análisis inicial nos prepara para explorar más a fondo el contexto histórico y cultural de los tatuajes. Desde tiempos antiguos, marcar el cuerpo ha sido una práctica común en diversas culturas alrededor del mundo. En la antigüedad, tanto en culturas paganas como entre los israelitas, la práctica de tatuar o marcar el cuerpo tenía significados diversos, muchas veces ligados a rituales religiosos o de identidad tribal. Los tatuajes se usaban para representar estatus, valentía, devoción a deidades o incluso como amuletos protectores. En este contexto, es interesante observar cómo estas prácticas influenciaron las percepciones sobre el cuerpo a lo largo de los siglos. Comprender estas tradiciones es fundamental para entender las diversas perspectivas sobre el tema. El texto bíblico de Levítico 19:28 dice: «No os haréis cortes en el cuerpo por los muertos, ni os haréis tatuajes. Yo soy el Señor». Este pasaje es frecuentemente mencionado en las discusiones sobre tatuajes entre cristianos. El mandamiento fue dado a Israel como parte de un conjunto de leyes destinadas a separarlos de las prácticas paganas de los pueblos vecinos. Estas leyes tenían el propósito de preservar la santidad y la pureza del pueblo de Dios, alejándolos de prácticas que pudieran conducir a la idolatría y a la inmoralidad. Comprender el contexto en que esta ley fue dada es crucial. En aquella época, muchas culturas vecinas de Israel practicaban rituales que incluían cortes y marcas en el cuerpo como parte de cultos a los muertos o a dioses paganos. Estas prácticas eran abominables a los ojos del Señor, quien deseaba que su pueblo fuera santo y distinto de los demás. Así, la prohibición de tatuajes y cortes en el cuerpo buscaba proteger a los israelitas de la influencia de estas prácticas paganas y mantener su fidelidad exclusiva a Dios. La santidad era un valor supremo, y el pueblo debía reflejar la pureza y la separación ordenadas por Dios. La importancia de entender el contexto histórico y cultural no puede ser subestimada al interpretar las Escrituras. Muchas veces, leyes y mandamientos específicos fueron dados en respuesta a prácticas culturales de la época, y su propósito debe ser considerado al aplicarlos a la vida moderna. Es necesario discernir entre mandamientos eternos y contextuales para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios de manera relevante y fiel a nuestros tiempos. Esta comprensión ayuda a aplicar las enseñanzas bíblicas de forma práctica y significativa hoy. Así, al considerar la cuestión de los tatuajes, es útil reflexionar sobre cómo estos mandamientos se aplicaban en la antigüedad y cómo pueden ser entendidos hoy. Es importante recordar que la Biblia es una fuente viva de sabiduría, y sus palabras deben ser meditadas y aplicadas con discernimiento y oración. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 15:4, porque todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Este principio nos guía a buscar sabiduría a través de las Escrituras. Este análisis del contexto histórico y cultural nos prepara para una comprensión más profunda de las enseñanzas bíblicas sobre el cuerpo y los tatuajes. En el próximo tópico, exploraremos el análisis bíblico detallado sobre este tema, buscando discernir la voluntad de Dios a través de sus palabras reveladas en las Escrituras. Consideraremos tanto los textos del Antiguo Testamento como los principios generales presentados en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico 19:28, encontramos el mandato: no os hagáis cortes en el cuerpo por los muertos ni os hagáis marcas en la piel. Yo soy el Señor. Este precepto fue dado a los israelitas en un contexto particular. En aquella época, era común que las prácticas paganas incluyeran marcas corporales como parte de rituales de luto o adoración idolátrica. Dios buscaba que su pueblo se mantuviera apartado y santo, distinto de las naciones que los rodeaban. Por lo tanto, esta ley tenía el propósito de evitar que los israelitas adoptaran costumbres paganas que pudieran alejar sus corazones del Señor. Una comprensión detallada de Levítico 19:28 revela que el objetivo principal era proteger al pueblo de Dios de influencias paganas. La prohibición de tatuajes y cortes en el cuerpo estaba directamente relacionada con la pureza y santidad que Dios requería.
En esencia, era una forma de asegurar que los israelitas permanecieran fieles y no se contaminaran con prácticas religiosas de los pueblos vecinos. Este mandamiento refleja la preocupación de Dios por la santidad y la fidelidad de su pueblo. En el Nuevo Testamento, la cuestión de los tatuajes no se aborda directamente. Sin embargo, hay principios generales sobre el cuerpo y la vida cristiana que pueden aplicarse al tema. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 19-20 se nos dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de Dios? No sois vuestros, fuisteis comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Este pasaje enfatiza la importancia de cuidar nuestro cuerpo como una forma de honrar a Dios, reconociendo que le pertenecemos. Otro principio importante en el Nuevo Testamento es la libertad cristiana. En Romanos 14:5, Pablo escribe, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este versículo sugiere que en asuntos que no están explícitamente prohibidos o permitidos en la Biblia, los cristianos tienen la libertad de tomar decisiones basadas en su conciencia y entendimiento de la voluntad de Dios. Este principio puede aplicarse al tema de los tatuajes, donde la motivación y el propósito detrás de la decisión son fundamentales. Además, 1 Corintios 10:31 nos recuerda, así que, ya sea que comáis o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo anima a los creyentes a considerar cómo cada acción, incluyendo hacerse un tatuaje, puede glorificar a Dios. Es esencial examinar la motivación detrás de esta decisión a la luz de este principio, buscando siempre honrar al Señor en todas las áreas de la vida. El análisis bíblico nos brinda una base sólida para reflexionar sobre el tema de los tatuajes. Al considerar tanto los textos del Antiguo Testamento como los principios generales presentados en el Nuevo Testamento, podemos discernir la voluntad de Dios de manera sabia y fiel. Continuemos explorando cómo aplicar estas enseñanzas bíblicas en la vida moderna, profundizando nuestra comprensión y práctica de la fe cristiana. Aplicar las enseñanzas bíblicas sobre los tatuajes en nuestra vida actual requiere reflexión y discernimiento. Primero, es esencial considerar la motivación y el propósito detrás del deseo de hacerse un tatuaje. La Biblia nos insta a examinar nuestros corazones e intenciones. En Proverbios 16:12 nos dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Por lo tanto, es importante preguntarse si el tatuaje será una expresión de fe y adoración a Dios o si está motivado por razones superficiales o culturales. Además de la motivación, la conciencia personal juega un papel crucial en la decisión de hacerse o no un tatuaje. En Romanos 14:5, el apóstol Pablo nos recuerda, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto indica que en áreas donde la Biblia no ofrece una prohibición explícita, como en el caso de los tatuajes, los cristianos tienen la libertad de tomar decisiones basadas en su conciencia y entendimiento de la voluntad de Dios. Implica una responsabilidad individual de buscar sabiduría y guía divina a través de la oración. Sin embargo, la libertad cristiana debe ejercerse con responsabilidad y amor hacia los demás. Pablo advierte en 1 Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por lo tanto, al considerar hacerse un tatuaje, es importante reflexionar sobre cómo esta decisión puede afectar a otros, especialmente a aquellos con una fe más débil o una comprensión diferente de las Escrituras. Demostrar amor y consideración por nuestros hermanos en la fe es fundamental. Otra aplicación práctica es evaluar cómo el tatuaje puede influir en nuestro testimonio cristiano. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un tatuaje puede ser una forma de testimoniar nuestra fe si se hace con la intención de glorificar a Dios y compartir el Evangelio. Por ejemplo, un tatuaje con un versículo bíblico o un símbolo cristiano puede servir como punto de partida para conversaciones sobre Cristo. Además, la decisión de hacerse un tatuaje debe tomarse con sabiduría financiera. El costo de un tatuaje puede ser significativo,
y es importante considerar si esta es la mejor manera de usar los recursos que Dios nos ha confiado. En Lucas 14:28, Jesús habla sobre contar el costo antes de emprender un proyecto, porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Evaluar si el gasto en un tatuaje es una administración responsable de los recursos que Dios nos ha dado es parte del proceso de toma de decisiones. La oración es una herramienta indispensable al buscar la voluntad de Dios. Santiago 1:5 nos alienta, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Buscar la guía del Señor a través de la oración y el estudio de las Escrituras nos ayuda a alinear nuestras decisiones con la voluntad divina. Continuaremos explorando las diversas perspectivas dentro de la comunidad cristiana, escuchando testimonios y experiencias que pueden enriquecer nuestra comprensión y ayudarnos a tomar decisiones informadas y fieles. En la comunidad cristiana, las opiniones sobre los tatuajes son tan variadas como los propios creyentes, reflejando diferentes interpretaciones y experiencias personales. Algunos cristianos comparten historias inspiradoras de cómo sus tatuajes han sido herramientas para evangelizar y expresar su fe. Por ejemplo, una mujer puede haberse tatuado un versículo bíblico en el antebrazo, lo que ha generado conversaciones significativas sobre Dios en su entorno de trabajo. Estos relatos demuestran que los tatuajes pueden servir como medios para glorificar a Dios y dar testimonio de su amor. Por el contrario, hay quienes optan por no hacerse tatuajes, basándose en sus convicciones personales y su comprensión de las Escrituras. Un hombre podría compartir que, al reflexionar sobre 1 Corintios 6:19, decidió que mantener su cuerpo sin marcas era la mejor manera de honrar a Dios. Esta decisión le brindó paz y un sentido de obediencia al Señor. Estos testimonios evidencian que dentro de la comunidad cristiana hay espacio para diversas perspectivas y decisiones, todas fundamentadas en la sinceridad y la oración. La discusión sobre los tatuajes también puede ser una oportunidad para fortalecer la fe y la unidad comunitaria. Reuniones de estudio bíblico y diálogos abiertos sobre el tema permiten a los cristianos explorar sus propias convicciones y escuchar las experiencias de otros. Un grupo de jóvenes puede reunirse para compartir sus pensamientos sobre los tatuajes y cómo perciben este asunto a la luz de las Escrituras. Estas conversaciones enriquecen la comprensión y fomentan una mayor cohesión y apoyo mutuo. Es esencial recordar que la decisión de tatuarse es personal y debe tomarse con reflexión y oración. Buscar la guía del Espíritu Santo es fundamental para tomar una decisión que honre a Dios. Como se afirma en Proverbios 3:5-6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos invita a depender de la sabiduría divina en todas nuestras decisiones. Al resumir los puntos principales de nuestra reflexión, hemos explorado cómo la práctica de tatuarse tiene raíces históricas y culturales profundas, desde la antigüedad hasta la actualidad. La Biblia ofrece orientación clara sobre el cuidado del cuerpo, destacando que somos templo del Espíritu Santo y que nuestras acciones deben glorificar a Dios. Sin embargo, la aplicación práctica de estas enseñanzas puede variar según la interpretación y la conciencia individual de cada creyente. Hemos analizado cómo el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico 19:28, prohíbe las marcas en la piel en un contexto específico para evitar prácticas paganas e idolátricas. Entender el contexto histórico y cultural de estas leyes es esencial para aplicarlas de manera relevante y fiel en la vida moderna. Además, los principios generales presentados en el Nuevo Testamento, como el cuidado del cuerpo y la libertad cristiana, ofrecen una base sólida para reflexionar sobre el tema de los tatuajes. La motivación y el propósito detrás de hacerse un tatuaje son aspectos cruciales a considerar. Buscar glorificar a Dios en todas las áreas de la vida, incluyendo nuestras decisiones corporales, es un principio fundamental. La oración y la búsqueda de la guía del Espíritu Santo son herramientas indispensables para tomar decisiones que honren al Señor. Como hemos visto, pasajes como 1 Corintios 6:19-20 y Romanos 14:5 nos ayudan a navegar estas cuestiones con sabiduría y discernimiento.
Los testimonios y perspectivas de otros cristianos enriquecen nuestra comprensión y muestran la diversidad de opiniones dentro de la comunidad de fe. Algunos ven los tatuajes como una expresión de devoción y una oportunidad para compartir el Evangelio, mientras que otros eligen no marcar sus cuerpos, buscando honrar a Dios de otras maneras. El respeto mutuo y el amor cristiano son esenciales para mantener la unidad y el apoyo dentro de la comunidad, siguiendo las enseñanzas de Romanos 14:13. En última instancia, la decisión de hacerse o no un tatuaje es personal y debe tomarse con cuidado y reflexión. Debemos buscar la sabiduría divina y estar seguros en nuestra propia conciencia, tal como aconseja Pablo en Romanos. La importancia de vivir una vida que glorifique a Dios en todas las áreas, incluyendo cómo cuidamos nuestro cuerpo, no puede ser subestimada. Animamos a cada cristiano a continuar buscando la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo en todas sus decisiones. Que esta reflexión inspire a todos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, honrando a Dios en cada aspecto de sus vidas. Que cada decisión, grande o pequeña, sea tomada con oración, sabiduría y un corazón dispuesto a glorificar al Señor. Como está escrito en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si deseas seguir profundizando en tu fe y aprendiendo más, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Juntos exploraremos más temas como este y buscaremos sabiduría en la palabra de Dios. Comparte tus pensamientos en los comentarios y contribuye a enriquecer esta discusión con tu perspectiva. Que Dios te bendiga y guíe en todas tus decisiones. Oración final. Amado Padre Celestial, te damos gracias por guiarnos en esta reflexión y por la sabiduría que nos proporcionas a través de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones que honren tu nombre y que nos fortalezcas en nuestra fe cada día. Que podamos vivir de acuerdo con tus enseñanzas y ser luces en medio de este mundo, reflejando tu amor y gracia en todo lo que hacemos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal y a compartir este video con tus seres queridos. Juntos, podemos seguir creciendo en la fe y difundiendo la esperanza que encontramos en Dios. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre.